Siempre el hombre, a través de las edades, ha tratado de saber los acontecimientos futuros. No solamente sobre la vida personal, por lo cual han pululado agoreros, adivinos, gente que mira las estrellas, los que hacen los horóscopos. El hombre siempre ha estado intrigado. ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Con quién se va a casar? ¿Cómo será y qué trabajará cuando sea más grande? Y eso ha dado que se hayan levantado falsos profetas, religiones, hombres que de toda forma, leyendo las cartas, mirando las manos, fijándose en las firmas de las personas, han tratado de pronosticar los acontecimientos futuros. Mucho más aún los acontecimientos de lo que le va a suceder no solamente al país, sino a la Tierra y hasta aún más que será del universo. Hay cantidad de escritos que han sido reflotados en este último tiempo donde la humanidad se está volviendo a una espiritualidad, o por lo menos tratando de buscar respuestas a un mundo que no comprende y a un mundo que va a un cataclismo. Todo esto ha hecho que personajes como Nostradamus se hayan vuelto a estudiar después de varios siglos, se hayan sacado libros de la antigüedad, pero basándose aún más atrás de la época de la Biblia, tratando de descubrir los tiempos futuros. La Biblia es un libro profético. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 20-21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos lleva a una respuesta que proviene por Dios directamente. La Biblia fue escrita aproximadamente por 40 hombres en 3 continentes y en un periodo de 1400 años. Y estos hombres tenían características de hombres sabios y estudiosos, cultos, como el médico Lucas, como el apóstol San Pablo, como el rey David, como el rey Salomón. Pero también fue traído por profetas que eran analfabetos, como Amós, gente que tuvo que acudir hasta un escribas, que iban transmitiendo lo que estos hombres veían y los compartían. Hombres que como Pedro, Juan, fueron pescadores. En aquella época solamente los religiosos podían leer y escribir, o sea, gente que no tenían cultura. Sin embargo, la gran mayoría de las escrituras de la Biblia han sido comprobadas en sus hechos proféticos. Por ejemplo, la venida de Jesucristo está muy detallada en el Antiguo Testamento. Dónde iba a nacer, cómo iba a morir, cómo iba a ser su madre, los lugares donde iba a desarrollar su ministerio. La Biblia muestra que gran parte de todas sus escrituras han sido cumplidas. Pero faltan unos pocos acontecimientos a cumplir que en estos días se están reflotando y toda la gente está interesada en saber los acontecimientos del mundo como continúa, dado las condiciones que se están dando. Mateo 24:34: el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. O sea, sobre los acontecimientos apocalípticos, da la seguridad, si esto es inspirado por Dios y no ha sido traído, como dice Pedro, por voluntad de hombres, no hay persona que pueda dar la fecha exacta de los acontecimientos finales. El que lo diga está diciéndole: no, lo que Dios ha dicho no es verdad, yo tengo mi propia versión. Los discípulos, por ejemplo, estaban muy preocupados acerca del destino de los suyos y de su nación. Ellos estaban muy preocupados por Israel, como nosotros podemos estar preocupados cuáles serán los acontecimientos futuros de nuestro país.
los discípulos preguntaron, no solamente acerca de su país, sino también del regreso de Jesucristo, porque él había anunciado que iba a ir, pero que iba a volver. En el verso 4 y el 8 del Evangelio según San Mateo 24 dice, miren, nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren, no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjense, no es el fin, dice principio de dolores. El verso 14 dice, entonces se entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, el nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquí está hablando de algo especial, un fin, pero con una serie de características que según estamos viendo de estas descripciones podría ser este tiempo que estamos viviendo. Pero el Antiguo Testamento trata especialmente con el pueblo de Israel. Hay que entender que el Antiguo Testamento siempre ha tomado el pueblo de Israel, el pueblo judío, como la base de la cual Dios trataba en las naciones. Entonces, el Antiguo Testamento, hay un libro que se complementa con el libro de Apocalipsis, que es el libro de Daniel. Que al entender este libro, podemos entender el lenguaje que habla en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Daniel capítulo 12, por ejemplo, describe de 7 semanas y 62 semanas de años la muerte del Mesías. Esto fue escrito en la época de Daniel, y si se hace el cálculo de esos años hasta la muerte de Jesucristo, da la fecha exacta. Pero ese Daniel, hablando del pueblo de Israel, dice en el capítulo 12, verso 1 al 4, que en aquellos tiempos se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y en el versículo 7 dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando uno lee estos pasajes bíblicos, le llama la atención porque esto de correr de un lado para otro nos está mostrando la realidad de hoy. La gente se toma un avión, va para cualquier lado, se toma un auto, va a velocidad, y la ciencia está aumentando en este siglo en forma que si se levantara alguien de los muertos del siglo pasado no podía entender todos los adelantos que se encuentran hoy. Y aún hablando de la dispersión del poder del pueblo santo, que en el Antiguo Testamento era el pueblo judío, tenemos un detalle importante histórico. El pueblo judío fue prácticamente disperso entre todas las naciones en el año 70, cuando Tito destruye prácticamente Jerusalén, y cumpliéndose la profecía que dijo Jesús, que no iba a quedar piedra sobre piedra, fueron dispersas en todas las naciones. Pero en el año 1948, prácticamente cuando ya se habían exterminado 6 millones de judíos y se les intentó matar y destruir como pueblo, sin embargo, en ese año vuelve como nación. Israel queda instituido después de 1900 años como nación. Y en 1967 Jerusalén pasa a ser la capital política del Estado. El reloj de los tiempos
de los fines empezó a funcionar. Volvemos a Mateo 24, 22 al 27. Porque entonces, después de esto habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces si alguno les dijera, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que dijere, miren, está acá en el desierto, no salgan. O mirad, están en el aposento, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vienen acontecimientos que se complementan en forma más detallada en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 3 hasta el final. Las escrituras en la Biblia, cuando habla de hechos proféticos, viene salteado, no viene en un orden cronológico, que eso es importante entenderlo cuando alguien toma la Biblia y quiere descubrir todos estos detalles. El Antiguo Testamento, por ejemplo, da en forma salteada que el Mesías iba a nacer en Belén, iba a desarrollar su ministerio en Nazaret, iba a ir de niño a Egipto, su madre iba a ser una virgen. Da una cantidad de detalles, pero todos salteados. De la misma forma, los acontecimientos finales sucede en todo el Antiguo Testamento y se complementa en el Nuevo Testamento. El capítulo 3 hasta el final complementa toda esta parte que leímos de una tribulación tal como no hubo en esos tiempos. Dice en el verso 29 al 35 de Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Interesante es que la palabra potencia en el griego es la palabra uranio, y el uranio es la base de la construcción de la bomba atómica. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto de verán todas las naciones. Solamente hay un sistema por el cual tanto en Japón como en Europa, al mismo tiempo que en el África, al mismo tiempo que en Oceanía, lo vean al mismo tiempo, que es el invento de la televisión. Dice, y todos los ojos lo verán. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 33, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Verso 37 al 41 compara todos estos acontecimientos con los días de Noé. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El apóstol San Pablo en la carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al 17, dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A partir de ese momento, cuando uno lee el capítulo 4 de Apocalipsis, se narra alternadamente lo que pasa en el cielo, con los que fueron librados en la tierra y todos aquellos que lo rechazaron. Los que dijeron no a la paz, no al amor,
no a la fe en Cristo, sometidos a los acontecimientos de catástrofes y al reinado del personaje llamado el Anticristo. Esto evidentemente da para un estudio, que eso lo puede hacer cualquier persona al tomar la Biblia y arrancar del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final, leerlo. En el capítulo 13 de Apocalipsis, refiriéndose a ese personaje del Anticristo, dice en el verso 3, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El verso 7 y 8 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. En el 13:18 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del cielo a la tierra fuego, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, aquella que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Quizás esto está mucho más entendible a través de todos de las cédulas de identidad, los números de pasaporte, la computadora, como que esto hoy es mucho más aceptable que quizás haber sido leído hace 2000 años. Luego de estos acontecimientos, en el capítulo 20, se describe un periodo de 1000 años de reinado de Jesús, luego el juicio del gran trono blanco, donde se juzgan a los que vivieron en maldad y rechazaron al Mesías, juzgados por sus propios hechos, y en el capítulo 21 aparecen cielos nuevos y tierras nuevas. Capítulo 20, versos 2 y 3, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo 21, del 1 al 8, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará en ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo,
Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 22, verso 5. No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Final, verso 18 al 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas de este libro, y si alguno quitare de las palabras de este libro, esta profecía Dios quitará su palabra del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Como esto es un libro profético, y para no dar lugar a confusiones, he tratado de simplemente transcribir parte de los pasajes de la Biblia, aunque hay algunos más, sobre los acontecimientos futuros. La Biblia sigue siendo la palabra profética más segura, y si no ha fallado en su antigüedad y se han cumplido todos los acontecimientos, creo que estos últimos también podemos considerarlo y darle el valor y la importancia que tiene, pues de esto se define la vida eterna y el ser salvados de ciertos acontecimientos que la Biblia lo describe como hechos en la cual la misma naturaleza se rebela contra el mismo hombre a causa de su maldad. Creo que hay a través de este mensaje una esperanza para procurar estar en el amor de Dios y amar a nuestro prójimo. Por los frutos seremos conocidos. Las personas que busquen realmente la paz, que busquen el amor de Dios y busquen compartir el bien con los demás, están dentro de esa parte y por eso es un mensaje de esperanza. Pero evidentemente para aquellos que quieran mantenerse en el odio, la violencia, la maldad, la tiranía, sea con nuestra familia, sea con nuestro vecino, sea como gobierno, están evidentemente condenados a ser juzgados y a pasar por un periodo realmente de gran tribulación.